¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen no ser escuchadas? ¿Has sentido que tus palabras se pierden en el vacío, como si Dios estuviera distante o indiferente a tus súplicas? Tal vez has pasado por noches de oración largas, pidiendo con todo tu ser, pero sin sentir que algo realmente cambia. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una conexión directa con Dios, cuyas oraciones son respondidas de manera milagrosa, mientras que tú sigues esperando la respuesta a tus peticiones más profundas? Si te has sentido así alguna vez, no estás solo, y hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar todo eso. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un secreto poderoso, una clave divina, que puede transformar completamente tu vida de oración y abrir las puertas del cielo para que las respuestas de Dios fluyan como un río inagotable? Lo que estás a punto de descubrir no es solo un método para hacer oraciones más efectivas, sino una forma de alinearte con la voluntad de Dios de tal manera que cada oración se convierta en un acto de fe imparable que mueva los cielos a tu favor. Imagina por un momento que cada palabra que pronuncias en oración se convierte en un puente directo hacia el trono de Dios. Imagina que tus peticiones no solo son escuchadas, sino respondidas de maneras que superan todo lo que puedes pedir o entender. Este tipo de vida no es una utopía ni un sueño inalcanzable. Este es el tipo de vida de oración que Dios quiere que tengas. En este video, vamos a descubrir cómo alcanzar este nivel de intimidad con Dios y cómo hacer que nuestras oraciones no solo sean palabras vacías, sino que sean peticiones llenas de poder y efectividad. Pero antes de que sigas leyendo, quiero hacerte una pregunta fundamental. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la manera en que oras podría estar bloqueando las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para ti? Esta es una de las realidades más sorprendentes que muchos creyentes no comprenden. A menudo nos encontramos orando desde una posición de desesperación, o incluso sin realmente saber cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Esto no solo nos lleva a una oración ineficaz, sino que incluso puede crear una barrera entre nosotros y las bendiciones divinas. Pero hoy voy a revelarte un método bíblico, probado y respaldado por las Escrituras, que te permitirá orar con poder y ver milagros en tu vida. Si alguna vez te has preguntado cómo las grandes figuras de la Biblia lograban oraciones tan poderosas, esta es tu oportunidad de descubrirlo. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar, y lo que Él les reveló es un principio divino que aún sigue vigente hoy. Los grandes hombres y mujeres de la fe, como Daniel, Ana, Ezequías y David, vieron respuestas poderosas a sus oraciones, porque entendieron algo crucial que muchos de nosotros no hemos aprendido: el poder de alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Esta es la clave para que nuestras oraciones no solo sean escuchadas, sino respondidas. En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en las profundidades de la palabra de Dios para desentrañar los principios bíblicos que transformarán tu vida de oración. Veremos qué enseñanzas se encuentran en las Escrituras sobre cómo orar correctamente, qué actitud debe tener nuestro corazón y cómo alinear nuestra fe con los planes divinos. A lo largo de este viaje, descubrirás cómo puedes comenzar a experimentar ese poder sobrenatural en tu vida diaria. Y lo mejor de todo es que lo que vas a aprender no es solo una teoría, sino una práctica que puedes implementar ahora mismo. Imagina por un instante que hoy mismo descubres un secreto que cambia por completo tu vida de oración. Este es el tipo de revelación que puede cambiar no solo tu relación con Dios, sino también el curso de tu vida. Y es por eso que si estás listo para recibir esta revelación, quiero que comentes en este video la frase: Señor, enséñame a orar. Al hacer esto,
no solo estás declarando tu fe, sino también comprometiéndote a abrir tu corazón y permitir que Dios transforme tu vida de oración. También quiero que le des like a este video, porque cada like no solo muestra tu apoyo, sino que es una forma de que más personas como tú reciban este mensaje poderoso. Si alguna vez has sentido que Dios tiene algo especial para ti, este es el momento perfecto para tomar acción. Además, no olvides suscribirte a este canal. Quizás te preguntas, ¿por qué es tan importante suscribirse? La respuesta es simple. Estar suscrito no es solo un clic, es un acto de fe. Es decirle a Dios que estás comprometido con tu crecimiento espiritual, que deseas más de Él y que quieres ser parte de una comunidad que se enfoca en profundizar su relación con el Creador. Si ya estás suscrito, felicidades, eres parte de un movimiento que está marcando la diferencia. Si aún no lo estás, te invito a hacerlo ahora. Esto podría ser el primer paso hacia un futuro lleno de bendiciones y respuestas a tus oraciones. Ahora quiero hablarte directamente a ti, que estás viendo este video. Tómate un momento para reflexionar. Si aún no has suscrito, ¿por qué esperar? La vida espiritual es como un viaje y cada paso que damos nos acerca más a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si este video te está hablando, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de algo más grande, de algo que Dios ha diseñado para ti. Este puede ser el momento decisivo que te permita desbloquear las bendiciones que Él ya tiene para ti. No te quedes atrás. Así que, sin más preámbulos, es hora de sumergirnos en lo que verdaderamente importa, la palabra de Dios. Prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos tiene el poder de cambiar por completo tu vida de oración. Vas a aprender cómo alinear tu corazón con la voluntad de Dios, cómo orar de manera efectiva y cómo experimentar una conexión profunda con el Creador del universo. Y no solo eso, sino que vas a ser testigo de cómo las puertas del cielo se abren cuando oramos conforme a su voluntad. Este es un momento que no querrás dejar pasar, porque lo que vas a recibir hoy podría transformar todo en tu vida. Vamos a comenzar este viaje juntos y descubrir paso a paso cómo tener una vida de oración que mueva montañas y cambie el curso de nuestra existencia. Si estás listo para lo que viene, no te apartes ni un segundo de este video. Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida. Vamos a empezar ahora mismo. La oración modelo, el Padre Nuestro. La oración es uno de los aspectos más fundamentales de la vida cristiana. Es el medio por el cual nos conectamos con Dios, expresamos nuestras peticiones, alabamos su nombre y buscamos su voluntad. Sin embargo, muchas veces, nuestra vida de oración puede volverse rutinaria, sin poder ni dirección. Esto sucede porque, a menudo, no comprendemos plenamente cómo orar de manera efectiva. En Mateo 6, 9, 13, Jesús nos deja una de las enseñanzas más profundas y transformadoras sobre la oración, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Este pasaje no es simplemente una oración para repetir mecánicamente, sino un modelo divino que revela los principios fundamentales para conectarnos con Dios de manera efectiva. Al desglosarlo, descubriremos secretos poderosos que pueden revolucionar nuestra vida de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. La primera parte del Padre Nuestro comienza con un reconocimiento crucial. Padre Nuestro. Jesús nos invita a entender que la oración no es simplemente un monólogo sin fin, sino un diálogo con un Padre amoroso. Al referirnos a Dios como nuestro Padre, estamos reconociendo una relación profunda, cercana e íntima con Él. No estamos hablando con un ser distante o impersonal. En cambio, estamos hablándole a nuestro Creador que nos conoce, nos ama, nos cuida
y tiene planes perfectos para nosotros. Esta es una revelación transformadora porque muchas veces, cuando oramos, nos olvidamos de esta relación íntima con Dios y lo vemos como una figura distante, cuando en realidad Él es un Padre cercano que anhela nuestra compañía. Sin embargo, Jesús también nos enseña a abordar a Dios con reverencia. La frase «santificado sea tu nombre» nos recuerda que, aunque Dios es nuestro Padre, Él es también un Dios santo, trascendente, digno de toda adoración. Este es el principio de la adoración. Al comenzar nuestras oraciones, es importante que primero adoremos a Dios, reconociendo su grandeza, su santidad y su soberanía. Muchas veces, tendemos a saltar directamente a nuestras peticiones, olvidando que la oración comienza con un reconocimiento de quién es Dios. Por eso, Jesús nos enseña a hacer una pausa en nuestras oraciones y a exaltar su nombre. ¿Cuántas veces comenzamos nuestras oraciones pidiendo algo, sin antes tomar un momento para adorar a Dios y reconocer su gloria? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. En esta segunda parte, Jesús nos enseña uno de los principios más poderosos de la oración: alinearnos con la voluntad de Dios. A menudo, nuestra tendencia en la oración es presentar nuestras peticiones y deseos sin tener en cuenta lo que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, Jesús nos llama a orar por lo que es su voluntad, no por lo que creemos que es mejor para nosotros. Al orar, venga tu reino, hágase tu voluntad. Estamos reconociendo que el reino de Dios debe ser nuestra prioridad. Muchas veces oramos para que se haga nuestra voluntad, pero el Padre Nuestro nos recuerda que nuestra oración debe alinearse con los planes de Dios. En lugar de pedir que Dios bendiga nuestros propios planes, debemos someternos a su voluntad y permitir que Él dirija nuestras vidas. Como en el cielo, así también en la tierra, es una declaración de confianza en que los planes de Dios son perfectos y deben cumplirse en todo momento, sin importar lo que pensemos o queramos. Este es uno de los aspectos más difíciles de la oración: someter nuestros deseos a la voluntad divina. A veces, nuestros sueños, deseos y expectativas entran en conflicto con lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, cuando oramos por la voluntad de Dios, estamos declarando que confiamos en Él plenamente y que sabemos que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. En esta parte de la oración, Jesús nos invita a pedir por nuestras necesidades diarias. El pan nuestro de cada día se refiere a nuestras necesidades más básicas, desde lo físico hasta lo emocional y espiritual. Dios es consciente de nuestras luchas y desafíos diarios. Nos invita a orar por lo que necesitamos hoy, sin preocuparnos excesivamente por el futuro. El concepto de pedir el pan de cada día es un recordatorio de nuestra dependencia total de Dios. Muchas veces nos olvidamos de nuestra necesidad constante de Él y tratamos de resolver las cosas por nuestra cuenta. Sin embargo, Jesús nos enseña que debemos venir ante Él con humildad y pedirle lo que necesitamos en cada momento, confiando en que Él proveerá para nosotros. Esto también implica un acto de gratitud y reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de su mano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. El perdón es un tema central en las enseñanzas de Jesús, y aquí lo encontramos en el Padre Nuestro como un principio clave para que nuestras oraciones sean efectivas. Perdónanos nuestras deudas no solo se refiere al perdón de nuestros pecados, sino también al reconocimiento de nuestra necesidad de la gracia divina. Jesús
nos recuerda que somos pecadores, que necesitamos perdón, pero también nos desafía a extender ese mismo perdón a los demás. Este es un principio radical y desafiante. No podemos esperar recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a los demás. El perdón es la llave para la restauración de nuestras relaciones con Dios y con los demás. Si hay alguien en nuestra vida a quien necesitamos perdonar, debemos hacerlo antes de seguir adelante con nuestra oración. Un corazón lleno de resentimiento y amargura puede bloquear nuestras oraciones y dificultar nuestra conexión con Dios. Este versículo subraya la importancia de la reconciliación y de vivir en paz con los demás. Si hemos sido perdonados por Dios, debemos ser los primeros en perdonar a aquellos que nos han ofendido. De lo contrario, nuestras oraciones podrían verse afectadas por la falta de perdón en nuestro corazón. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Finalmente, Jesús nos enseña a orar por protección espiritual. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones, pruebas y ataques del enemigo. La oración de "no nos metas en tentación" no significa que nunca enfrentaremos pruebas, sino que nos estamos entregando a Dios para que Él nos guíe y nos proteja de caer en el pecado. Esta oración nos invita a pedirle a Dios que nos ayude a resistir las tentaciones y a mantenernos firmes en la fe. Líbranos del mal es una súplica por la protección divina para que podamos ser rescatados de las influencias malignas que tratan de apartarnos de Dios. La vida cristiana es una batalla constante y la oración es nuestra arma más poderosa para luchar contra el mal y la tentación. Al pedirle a Dios que nos libre del mal, estamos reconociendo que no podemos enfrentar las fuerzas del mal por nuestra cuenta, sino que necesitamos su fuerza y protección. El Padre Nuestro, como un modelo transformador. El Padre Nuestro es mucho más que una simple oración para repetir. Es un modelo de oración que nos guía a través de los aspectos fundamentales de una vida de oración efectiva. Nos enseña a comenzar con adoración, a alinear nuestra voluntad con la de Dios, a pedir por nuestras necesidades diarias, a perdonar a los demás y a pedir protección espiritual. Si aplicamos estos principios en nuestras oraciones diarias, veremos cómo nuestras oraciones se vuelven más poderosas, más efectivas y más alineadas con la voluntad divina. Sin embargo, este modelo no termina aquí. En el próximo bloque profundizaremos en otro aspecto crucial de la oración: la fe. La fe es el ingrediente esencial que activa la oración. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. A medida que avanzamos en este viaje de oración, descubriremos cómo la fe puede elevar nuestras oraciones y permitirnos recibir respuestas milagrosas de parte de Dios. ¿Estás listo para llevar tu vida de oración al siguiente nivel? No te pierdas lo que viene, porque lo mejor está por llegar. La importancia de la fe en la oración. En el Evangelio de Marcos, específicamente en el capítulo 11, versículo 24, encontramos una de las promesas más poderosas y transformadoras sobre la oración. Jesús nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. ¿Te das cuenta de la magnitud de estas palabras? No se trata de una posibilidad ni de una simple sugerencia, sino de una promesa absoluta. Si oramos con fe, recibiremos lo que pedimos. Este es un principio fundamental de la oración cristiana que puede cambiar nuestra vida de manera radical. Pero, ¿qué significa realmente orar con fe? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas diarias? La fe es la clave para que nuestras oraciones sean efectivas.
La fe no es simplemente un sentimiento ni una esperanza vaga o incierta. La fe es una certeza absoluta en las promesas de Dios, una convicción firme de que Él es fiel para cumplir todo lo que ha dicho. En el libro de Hebreos se nos da una definición clara y profunda de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Esto significa que cuando oramos con fe, debemos hacerlo con la seguridad de que Dios ya está actuando, aunque no veamos los resultados de inmediato. La fe nos permite confiar en Dios y en su fidelidad, incluso cuando las circunstancias no parecen alinearse con lo que estamos pidiendo. El desafío de la duda. Sin embargo, hay un desafío que todos enfrentamos cuando oramos con fe: la duda. Aunque sabemos lo que dice la Escritura y aunque afirmamos tener fe, nuestras oraciones muchas veces están llenas de inseguridad. Decimos que creemos, pero en el fondo no estamos tan seguros de que Dios realmente nos está escuchando o dispuesto a responder. Esta lucha contra la duda es algo común y es precisamente lo que Jesús aborda en su enseñanza sobre la fe. En Santiago 1:6-7 se nos da una advertencia muy clara sobre el peligro de la duda en la oración. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1:6-7. Estas palabras son contundentes. Jesús nos enseña que la duda bloquea nuestras oraciones. Cuando nos encontramos entre la fe y la duda como las olas del mar que van y vienen, nuestras oraciones se vuelven inestables y, en consecuencia, no recibimos lo que pedimos. La fe es la base sobre la cual nuestras oraciones se construyen, y sin ella, nuestras súplicas no tienen el poder de mover a Dios. Alimentando nuestra fe a través de la palabra de Dios. La buena noticia es que, aunque la duda es una realidad común, no estamos destinados a quedarnos atrapados en ella. La fe no es algo que simplemente se nos da de manera automática. Es algo que crece y se fortalece, y como todo músculo, se fortalece a medida que lo ejercitamos. Uno de los medios más poderosos para fortalecer nuestra fe es a través de la palabra de Dios. La Escritura está llena de promesas que nos aseguran que Dios es fiel, que Él nos escucha y que responderá a nuestras oraciones según su voluntad. En Romanos 10:17 se nos dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más nos sumergimos en la palabra de Dios, más nuestra fe crece. La palabra de Dios nos da seguridad en sus promesas, nos recuerda su fidelidad y nos enseña cómo orar correctamente. A medida que leemos y meditamos en las Escrituras, nuestra fe se fortalece porque entendemos que las promesas de Dios son ciertas y que Él siempre cumple lo que dice. Es en la lectura y meditación diaria de la Biblia donde descubrimos una fuente inagotable de fe. La fe que actúa con certeza. Imagina por un momento que estás orando por algo importante, pero en lugar de dudar de si Dios responderá, tienes la certeza absoluta de que Él ya está trabajando en tu favor. ¿Cómo cambiaría eso tu forma de orar? ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras tener esa certeza y confianza cada vez que te postras ante Dios? La fe genuina no solo cree que Dios puede hacer algo, sino que también cree que Él lo hará. No es una fe vaga que espera lo mejor, sino una fe que tiene la convicción de que, aunque no veamos la respuesta de inmediato, Dios está actuando a nuestro favor. En Mateo 17:20, Jesús dice que si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. La fe mueve montañas, pero no porque la fe sea mágica en sí misma, sino porque la fe conecta nuestras vidas con el poder de Dios.
Cuando oramos con fe, estamos permitiendo que el poder de Dios fluya a través de nosotros. Esa fe no depende de lo que vemos o de las circunstancias que nos rodean. Depende exclusivamente de la fidelidad de Dios. Sabemos que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos y confiamos en que Él responderá a nuestras oraciones en su tiempo perfecto. La fe alineada con la voluntad de Dios. Es importante entender que la fe no es un cheque en blanco para pedir cualquier cosa que deseemos. La fe genuina siempre está alineada con la voluntad de Dios. Como nos enseña 1 Juan 5, 14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14-15. Este es un principio vital. Si oramos con fe, pero nuestras oraciones no están alineadas con la voluntad de Dios, nuestras peticiones no serán escuchadas. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? La respuesta está en su palabra. La Biblia es el manual que nos revela lo que Dios desea para nuestras vidas. Si nuestras oraciones están basadas en las promesas de la Escritura, podemos estar seguros de que estamos orando conforme a su voluntad. Por ejemplo, si estás orando por sabiduría, puedes estar seguro de que Dios te la dará, porque en Santiago 1:5 se nos promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Si estás orando por paz, puedes confiar en que Dios te la concederá, porque en Filipenses 4:6-7 se nos promete: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Cuando nuestras oraciones están fundamentadas en la palabra de Dios, podemos orar con certeza absoluta de que estamos pidiendo conforme a su voluntad, y por lo tanto podemos esperar que Él responda. Fe que no depende de las circunstancias. La fe no es simplemente creer que Dios puede hacer algo, es creer que Él lo hará, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir nuestras oraciones. Como dice Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y aunque no siempre entendemos sus tiempos o sus caminos, podemos confiar en que Él es fiel y que su respuesta a nuestras oraciones será siempre lo mejor para nosotros. La pregunta final. Quiero dejarte con una pregunta que te invito a reflexionar profundamente. ¿Estás dispuesto a orar con una fe que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios? Esa es la clase de fe que mueve montañas. La fe que hace que nuestras oraciones sean poderosas y efectivas. Es la fe que abre las ventanas de los cielos y permite que las respuestas de Dios fluyan en nuestra vida. En el próximo bloque, exploraremos otro aspecto crucial de la oración: la persistencia, porque como Jesús nos enseñó en Lucas 18:1, es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Estás listo para descubrir cómo la persistencia en la oración puede llevar tus peticiones a otro nivel? La persistencia en la oración. En Lucas 18:1-8, Jesús nos cuenta una parábola que nos invita a reflexionar profundamente sobre la persistencia en la oración. Es la historia de una viuda que, a pesar de ser ignorada por un juez injusto, no se rinde y sigue pidiendo justicia una y otra vez hasta que finalmente el juez cede.
Aunque no lo hace por compasión o temor a Dios, sino porque la viuda lo cansó, Jesús concluye la parábola con una poderosa pregunta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Lucas 18:7. Esta pregunta no solo desafía nuestra forma de orar, sino que también nos anima a perseverar en nuestras peticiones, con la certeza de que Dios escuchará y responderá a su debido tiempo. La enseñanza que Jesús nos deja es clara. La persistencia en la oración no es un signo de desesperación, sino una demostración de fe. Persistir en la oración es confiar en que Dios, aunque tarde, siempre responderá a nuestros clamores. Pero, ¿por qué es importante ser persistentes en la oración? ¿Acaso no basta con que Dios escuche nuestra oración desde el principio? La persistencia y la alineación con la voluntad de Dios. La respuesta es que, aunque Dios siempre escucha nuestras oraciones, la persistencia tiene un propósito más profundo. En primer lugar, la persistencia nos ayuda a alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. A medida que oramos una y otra vez por algo, comenzamos a reflexionar sobre si nuestra petición está realmente alineada con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esta repetición de oraciones no solo fortalece nuestra fe, sino que nos permite madurar espiritualmente, creciendo en nuestra comprensión de lo que Dios desea para nosotros. Al persistir, no solo estamos buscando que se cumpla nuestro deseo, sino que estamos permitiendo que nuestros corazones sean transformados. Puede que al principio no comprendamos la totalidad de lo que estamos pidiendo, pero en la persistencia aprendemos a estar más en sintonía con la voluntad divina, y nuestras oraciones empiezan a reflejar más la naturaleza de Dios. La persistencia y la preparación para recibir. En segundo lugar, la persistencia en la oración nos prepara para recibir la respuesta de Dios. A veces, Dios no responde de inmediato porque sabe que no estamos listos para recibir lo que pedimos. Necesitamos tiempo para crecer en paciencia, para desarrollar humildad y para aprender a depender completamente de Él. Como nos enseña Santiago 1:4, la paciencia debe tener su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La persistencia también nos ayuda a mantenernos en espera y a aprender a confiar en los tiempos perfectos de Dios. Es en el proceso de esperar y persistir que Dios nos va formando, preparándonos para recibir su respuesta en el momento adecuado. La espera no es un tiempo vacío, sino un tiempo de crecimiento espiritual, la persistencia como batalla espiritual. Finalmente, la persistencia en la oración también es una batalla espiritual. En Daniel 10:12-13 vemos que el profeta Daniel oró durante 21 días sin recibir respuesta inmediata. Un ángel le explica que desde el primer día sus palabras fueron escuchadas, pero que hubo una batalla espiritual que retrasó la respuesta. Este relato nos recuerda que la oración no es solo una cuestión de palabras. Es un acto espiritual en el que luchamos contra fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12. La persistencia en la oración es, en última instancia, un acto de resistencia contra esas fuerzas, una declaración de que no nos rendiremos, sino que seguiremos clamando hasta ver la mano de Dios moverse. La persistencia no es repetición vana. Es importante aclarar que, aunque la persistencia es esencial, no debemos caer en el error de pensar que repetir las mismas palabras una y otra vez de manera mecánica o vana es lo que Dios quiere. En Mateo 6:7, Jesús nos advierte contra la vana repetición. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. La persistencia no se trata de la cantidad de nuestras palabras, sino de la actitud del corazón.
La persistencia es una expresión sincera de un corazón que confía en Dios y que está dispuesto a esperar en Él con una actitud de humildad y dependencia. No se trata de insistir sin más, sino de mantenernos firmes en la fe y seguir confiando en que Dios escuchará y responderá a nuestras oraciones. 3 claves prácticas para ser persistentes en la oración. ¿Cómo podemos ser persistentes en la oración sin caer en la rutina o la desesperación? Aquí te ofrezco 3 claves prácticas. 1. Ora con propósito. En lugar de simplemente repetir las mismas palabras, profundiza en tu relación con Dios. Habla con Él, como lo harías con un amigo cercano. Comparte tus pensamientos, emociones y luchas con Él. La oración debe ser un diálogo sincero que refleje tu confianza y tu deseo de estar más cerca de su voluntad. 2. Busca confirmación. En la palabra, cuando estés orando por algo específico, busca versículos bíblicos que respalden tu petición. Al hacerlo, no solo fortalecerás tu fe, sino que también estarás orando conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es un ancla que nos ayuda a permanecer enfocados y seguros de que nuestras peticiones están alineadas con lo que Él quiere para nosotros. 3. Mantén un diario de oración. Es útil escribir tus peticiones y las respuestas que vas recibiendo. Esto te ayudará a ver cómo Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. Un diario de oración también te recordará lo que ya has orado y te animará a continuar confiando en Él, sabiendo que Él es fiel para responder. La recompensa de la persistencia. La persistencia en la oración no es fácil, pero es una de las formas más poderosas de demostrar nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. Como nos recuerda Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Dios recompensa la perseverancia en la oración. Aunque no siempre veamos respuestas inmediatas, la perseverancia nos fortalece y nos prepara para recibir lo que Dios ha prometido en su tiempo perfecto. Reflexión final. En este viaje de oración, la persistencia no solo se trata de recibir lo que pedimos, sino de ser transformados en el proceso. Orar persistentemente nos lleva a un lugar más profundo de fe. Nos fortalece en la dependencia de Dios y nos prepara para lo que Él tiene preparado para nosotros. En el próximo bloque exploraremos otro aspecto crucial de la oración, la importancia de la alabanza y la acción de gracias. Como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Estás listo para descubrir cómo la alabanza puede transformar tus oraciones y tu vida? La alabanza y la acción de gracias en la oración. En Filipenses 4:6, el apóstol Pablo nos da una instrucción que parece simple, pero tiene un poder transformador en nuestra vida de oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta frase nos revela algo fundamental. La acción de gracias no es un añadido opcional a nuestras oraciones, sino una parte esencial de la comunicación con Dios que puede cambiar nuestra perspectiva y nuestra relación con Él. Pero, ¿por qué es tan importante la alabanza y la acción de gracias en la oración? A continuación, veremos cómo estos dos elementos transforman la manera en que oramos y cómo nos acercan más a Dios. La alabanza nos recuerda quién es Dios. En primer lugar, la alabanza nos recuerda quién es Dios. Cuando alabamos a Dios, estamos reconociendo su grandeza, su poder, su soberanía y su bondad. Es un recordatorio constante de que Él es el creador del universo, el Rey de Reyes, el que tiene todo bajo control.
Este enfoque en su naturaleza nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos únicamente en nuestros problemas, dirigimos nuestra atención a la grandeza de nuestro Dios. Al alabar a Dios, nos damos cuenta de que Él es mucho más grande que cualquier circunstancia o preocupación que podamos tener. La alabanza y la acción de gracias como actos de fe. En segundo lugar, tanto la alabanza como la acción de gracias son actos de fe. Cuando agradecemos a Dios antes de ver la respuesta a nuestras oraciones, estamos declarando que confiamos en su fidelidad y en su capacidad para actuar en favor de nosotros. Estamos afirmando, Señor, aunque no vea la solución, sé que tú estás trabajando a mi favor y que lo harás a tu tiempo. Este acto de fe fue lo que hizo el rey David en 1900, el Salmo 34:1, cuando dijo, «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». David no esperaba a que todo estuviera bien para alabar a Dios. A pesar de las dificultades, él reconocía que Dios siempre es digno de ser alabado. Su alabanza no dependía de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios es bueno y fiel en todo momento. La alabanza tiene un poder espiritual. Además, la alabanza y la acción de gracias tienen un poder espiritual profundo. En 2 Crónicas 20, 21, 22, vemos un ejemplo poderoso de cómo la alabanza cambia las circunstancias. El rey Josafat y el pueblo de Judá enfrentaban una batalla imposible, pero en lugar de salir con armas, salieron con alabanza. La Biblia relata que cuando comenzaron a alabar a Dios, Él intervino y puso emboscadas contra sus enemigos, dándoles la victoria sin necesidad de luchar físicamente. Este relato nos muestra que la alabanza no solo cambia nuestra actitud, sino que también tiene un poder para cambiar las circunstancias. Cuando alabamos a Dios, estamos activando una dimensión espiritual que puede mover montañas y traer victorias que no podemos conseguir por nuestra propia fuerza. ¿Cómo incorporar la alabanza y la acción de gracias en nuestras oraciones? Ahora, bien, ¿cómo podemos incorporar la alabanza y la acción de gracias de manera efectiva en nuestras oraciones? Aquí te presento 3 formas prácticas. 1. Comienza tu oración con alabanza. Antes de presentar tus peticiones a Dios, toma un momento para adorar y alabar a Dios. Reconoce su poder, su amor, su fidelidad y su misericordia. Este enfoque te ayudará a acercarte a Él con un corazón lleno de reverencia y gratitud. En lugar de empezar con una lista de peticiones, empieza con un reconocimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por ti. 2. Da gracias por lo que ya has recibido. A menudo nos enfocamos tanto en lo que nos falta o en lo que necesitamos, y olvidamos lo que ya hemos recibido de Dios. Tómate un momento para hacer una lista de bendiciones y agradécele por cada una de ellas. Este acto de agradecimiento nos ayuda a mantener una actitud de gratitud constante, que cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a confiar más en Dios. 3. Alaba a Dios en medio de la prueba. Alabar a Dios en los momentos de dificultad puede ser lo más desafiante, pero también lo más poderoso. Cuando decides alabar a Dios en medio de la prueba, estás declarando que Él es más grande que tu problema. Al hacerlo, no solo estás fortaleciendo tu fe, sino que también estás abriendo la puerta para que Dios actúe en tu favor. Esta es una declaración de confianza en la soberanía de Dios, que puede obrar en cualquier situación, por más difícil que parezca. La alabanza y la acción de gracias como privilegio. La alabanza y la acción de gracias no son solo un deber religioso, sino un privilegio. Nos permiten conectar con Dios de manera profunda y significativa, ya que alabarlo y darle gracias es un acto de adoración que eleva nuestro espíritu.
Como dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. La acción de gracias y la alabanza abren las puertas del cielo y nos permiten entrar en la presencia de Dios con un corazón lleno de gratitud y adoración. Reflexión final. La acción de gracias y la alabanza son elementos que transforman nuestras oraciones. No solo cambian nuestra perspectiva, sino que también activan el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Como cristianos, tenemos el privilegio de entrar en la presencia de Dios con un corazón lleno de gratitud y fe, sabiendo que Él está siempre dispuesto a escucharnos y responder a nuestras peticiones. En el próximo bloque exploraremos otro aspecto crucial de la oración, la confesión y el arrepentimiento. Como nos recuerda 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también hace nuestras oraciones más efectivas. ¿Estás listo para descubrir cómo la confesión puede transformar tu vida de oración? La confesión y el arrepentimiento. En 1 Juan 1:9 encontramos una promesa que debería llenarnos de esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estas palabras nos recuerdan que la confesión no es un acto de debilidad, sino un acto de humildad y fe. Al confesar, estamos reconociendo que hemos fallado y que necesitamos la gracia de Dios para continuar adelante. Pero, ¿por qué es tan importante la confesión en la oración? A continuación, exploraremos 3 razones fundamentales que nos ayudarán a entender cómo este acto puede transformar nuestra vida de oración y nuestra relación con Dios. 1. El pecado como barrera entre nosotros y Dios. En primer lugar, el pecado crea una barrera que nos separa de Dios. Como dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo nos muestra que el pecado no hace que Dios deje de amarnos, pero sí afecta nuestra comunión con Él. Cuando hay pecado, no confeso, nuestra conexión con Dios se ve afectada, porque no podemos acercarnos a Él con un corazón limpio. La confesión es el medio que Dios ha provisto para restaurar esa relación, para que podamos volver a experimentar su cercanía y escuchar su voz con claridad. 2. La libertad que viene con la confesión. En segundo lugar, la confesión nos libera. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos reconociendo la verdad ante Dios y ante nosotros mismos. Esto nos permite recibir su perdón y experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Como el salmista expresa en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El acto de confesar no solo trae perdón, sino también sanidad y restauración. Cuando mantenemos el pecado oculto, vivimos con una carga de culpabilidad y vergüenza. Pero, al confesarlo, somos liberados de esa carga y podemos caminar en libertad y paz. 3. El arrepentimiento y el crecimiento espiritual. El tercer aspecto importante de la confesión es que nos ayuda a crecer espiritualmente. El arrepentimiento no es solo un acto de sentir remordimiento por lo que hemos hecho, sino también un cambio de dirección. Como dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
El arrepentimiento genuino nos lleva a un cambio real en nuestra vida y a un crecimiento en nuestra madurez espiritual. El arrepentimiento no es solo acerca de pedir perdón, sino también de tomar decisiones conscientes para apartarse del pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. Este proceso de transformación es fundamental para nuestra vida cristiana. ¿Cómo incorporar la confesión y el arrepentimiento en nuestras oraciones? Ahora que hemos entendido la importancia de la confesión y el arrepentimiento, veamos cómo podemos incorporarlos en nuestras oraciones de manera efectiva. Aquí te dejo 3 pasos prácticos. 1. Examina tu corazón. Antes de orar, toma un momento para reflexionar sobre tu vida. Pídele al Espíritu Santo que revele cualquier área en la que hayas fallado. Como el Salmo 139, 23, 24 nos enseña: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es fundamental tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y estar abiertos a la corrección. 2. Confiesa con sinceridad. En la oración, es crucial no justificar nuestras acciones ni minimizar nuestros errores. Debemos ser honestos y humildes con Dios, reconociendo nuestras fallas sin excusas. Aunque Dios ya conoce todo acerca de nosotros, Él espera que vayamos a Él con un corazón contrito. La confesión sincera es una muestra de nuestra humildad y arrepentimiento genuino. 3. Recibe el perdón y decide cambiar. Después de confesar, acepta el perdón de Dios y comprométete a cambiar. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento genuino no se trata solo de palabras, sino de un cambio de actitud y acción. Apartarnos del pecado es una muestra de nuestra obediencia y amor a Dios. La confesión y el arrepentimiento como un estilo de vida. La confesión y el arrepentimiento no deben ser vistos solo como pasos puntuales dentro de nuestra vida de oración. Son un estilo de vida. Cada día debemos acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a ser transformado. La confesión regular y el arrepentimiento nos restauran nuestra comunión con Él, fortalecen nuestra fe y nos hacen más efectivos en nuestras oraciones. Como Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración sincera, que incluye la confesión y el arrepentimiento, abre las puertas para la sanidad espiritual y la restauración, tanto personal como colectiva. Reflexión final. La confesión y el arrepentimiento son esenciales para una vida cristiana saludable. Nos permiten restaurar nuestra relación con Dios, experimentar su perdón y crecer espiritualmente. No podemos caminar en plenitud sin ellos, ya que son el medio por el cual renovamos nuestras fuerzas y mantenemos nuestra comunión con Él. Que cada oración que hagamos sea una oportunidad para acercarnos más a Dios, confesando nuestros pecados y experimentando su gracia. En el próximo bloque, exploraremos otro aspecto crucial de la oración, la intercesión. Como dice 1 Timoteo 2.1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Estás listo para descubrir cómo la intercesión puede llevar tus oraciones a otro nivel? La intercesión. En 1 Timoteo 2.1, el apóstol Pablo nos da una instrucción clara. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La intercesión es una forma de oración en la que no solo nos enfocamos en nuestras propias necesidades,
sino que también llevamos las necesidades de otros ante el trono de Dios. Es un acto de amor y compasión que refleja el corazón de Jesús, quien intercede por nosotros ante el Padre, como lo dice Romanos 8:34. Pero, ¿por qué la intercesión es tan poderosa? Aquí exploraremos 3 razones clave que muestran la importancia de esta forma de oración. 1. Nos conecta con las necesidades de los demás. La intercesión nos saca de nuestro propio mundo y nos conecta con las necesidades de los demás. Nos recuerda que no estamos solos en esta vida, sino que somos parte de un cuerpo, la Iglesia, donde cada miembro es importante. Como dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cuando intercedemos por otros, estamos llevando sus cargas ante Dios, y esto no solo beneficia a aquellos por los que oramos, sino que también fortalece nuestra comunión con la Iglesia como un todo. 2. Es un acto de obediencia. La intercesión es también un acto de obediencia. Dios nos llama a orar por los demás, no solo por nuestros seres queridos, sino también por aquellos que nos causan dificultades. En Mateo 5:44, Jesús nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La intercesión por nuestros enemigos es un desafío, pero también es una forma poderosa de demostrar el amor de Dios en un mundo lleno de odio y división. Cuando oramos por aquellos que nos hacen daño, liberamos el poder de la gracia de Dios para sanar corazones y restaurar relaciones. 3. Es una batalla espiritual. Además, la intercesión es una batalla espiritual. Cuando oramos por otros, no solo estamos pidiendo ayuda o protección, sino que estamos librando una batalla en el ámbito espiritual. Como dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La intercesión no es solo un acto de compasión, sino también una herramienta poderosa para derribar fortalezas y traer la luz de Dios a situaciones oscuras. Cuando oramos en intercesión, estamos abriendo puertas para que Dios actúe en áreas de la vida de las personas que de otro modo podrían estar bajo la influencia del mal. ¿Cómo ser un intercesor efectivo? Entonces, ¿cómo podemos ser intercesores efectivos? Aquí hay 3 pasos prácticos. 1. Identifica a las personas por las que quieres orar. Haz una lista de personas por las que deseas interceder. Estas pueden ser familiares, amigos, líderes, personas en necesidad o incluso aquellos que te han hecho daño. Pídele a Dios que te muestre las necesidades específicas de cada uno. Como intercesores, debemos estar dispuestos a orar con propósito y especificidad. 2. Ora con propósito y autoridad. No te limites a oraciones generales. Usa la palabra de Dios como base para tus oraciones. Por ejemplo, si estás orando por alguien que está pasando por una crisis, puedes usar Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra de Dios tiene poder, y cuando la usamos en nuestras oraciones, estamos liberando la autoridad de Dios sobre las situaciones que enfrentan los demás. 3. Persiste en la oración. La intercesión no siempre da resultados inmediatos, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. Como dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La perseverancia en la intercesión es clave. Debemos seguir orando, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El impacto de la intercesión en nuestras vidas. La intercesión no solo cambia las circunstancias de los demás, sino que también nos transforma a nosotros mismos.
Nos hace más sensibles a la voz de Dios, más compasivos con las necesidades de los demás y más conscientes de nuestro rol en su plan. Como Job 42:10 dice, «Y el Señor restauró la prosperidad de Job cuando él hubo orado por sus amigos». La intercesión, aunque dirigida a otros, tiene un impacto personal profundo, ya que nos acerca más a Dios y nos hace más como Cristo. Reflexión final. La intercesión es una de las formas más poderosas de oración. No solo intercedemos por las necesidades de otros, sino que luchamos en el ámbito espiritual para traer el reino de Dios a la tierra. Como intercesores, debemos ser compasivos, obedientes y perseverantes, confiando en que nuestras oraciones tienen poder para cambiar las circunstancias y las vidas. En el próximo bloque, exploraremos otro aspecto crucial de la oración. La oración en el Espíritu. Como dice Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Estás listo para descubrir cómo la oración en el Espíritu puede llevar tus oraciones a otro nivel? La oración en el Espíritu. En Romanos 8:26-27, el apóstol Pablo nos revela algo asombroso. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Estas palabras nos muestran que la oración no es solo un acto humano, sino también un acto divino, en el que el Espíritu Santo juega un papel fundamental. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es un concepto profundo y poderoso. En primer lugar, significa permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones. A menudo no sabemos qué pedir ni cómo orar, especialmente en momentos de confusión, desánimo o dificultad. Pero el Espíritu Santo, que conoce perfectamente nuestros corazones y la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Él toma nuestras debilidades y las transforma en oraciones poderosas que llegan directamente al trono de Dios. 1. El Espíritu nos guía cuando no sabemos qué pedir. A veces, nuestras oraciones pueden sentirse vacías o incompletas porque no sabemos qué pedir o cómo expresarnos correctamente. En esos momentos, el Espíritu Santo intercede por nosotros, guiando nuestras peticiones hacia lo que verdaderamente necesitamos. Esto nos da la certeza de que, aunque nuestras oraciones puedan ser simples o incompletas, el Espíritu las perfecciona y las presenta ante Dios con poder y precisión. 2. Orar en lenguas. En 1 Corintios 14:2, Pablo nos dice, «Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios». Orar en lenguas es una forma de oración que va más allá de nuestro entendimiento humano. Es un lenguaje espiritual en el que nuestro espíritu se conecta directamente con el Espíritu Santo. Cuando oramos en lenguas, estamos permitiendo que el Espíritu ore en nosotros, comunicándose con Dios de una manera que trasciende nuestras limitaciones. 3. Orar conforme a la voluntad de Dios. La oración en el Espíritu también nos alinea con la voluntad de Dios, como dice 1 Juan 5:14-15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando oramos en el Espíritu, nuestras oraciones están perfectamente alineadas con la voluntad de Dios,
lo que garantiza que nuestras peticiones sean escuchadas y respondidas de acuerdo con su plan perfecto para nosotros. ¿Cómo orar en el Espíritu? Aquí hay 3 claves prácticas para orar en el Espíritu. 1. Ríndete al Espíritu Santo. Antes de comenzar a orar, toma un momento para invitar al Espíritu Santo a que tome el control de tu oración. Pídele que guíe tus pensamientos, emociones y palabras. Como dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Rinde tu corazón y mente al Espíritu Santo para que Él pueda orar en ti. 2. Usa el don de lenguas. Si has recibido el don de lenguas, úsalo en tus momentos de oración. No tengas miedo de dejar que el Espíritu Santo ore a través de ti. Como dice Judas 1:20, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El don de lenguas es un regalo precioso que fortalece nuestro espíritu y nos conecta más profundamente con Dios. 3. Confía en la intercesión del Espíritu. Aunque no entiendas todo lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, confía en que el Espíritu Santo está intercediendo por ti. Como dice Romanos 8:27, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu intercede por nosotros con una comprensión perfecta de nuestras necesidades, y lo hace de acuerdo con la voluntad de Dios. El poder de la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu no solo es una herramienta poderosa, sino también un regalo precioso que Dios nos ha dado. Nos permite conectarnos con Él de una manera profunda y significativa, especialmente cuando no tenemos las palabras adecuadas para expresar lo que sentimos o necesitamos. Como dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. A través del Espíritu Santo, podemos acercarnos al Padre con confianza, sabiendo que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas conforme a su perfecta voluntad. Reflexión final. La oración en el Espíritu transforma nuestras oraciones y nos conecta más profundamente con Dios. Nos permite orar de manera efectiva, alineados con la voluntad de Dios y fortalecidos en el poder del Espíritu. A medida que aprendemos a orar en el Espíritu, descubrimos una nueva dimensión de nuestra vida de oración que no solo nos fortalece a nosotros, sino que también transforma las situaciones y las vidas de aquellos por quienes oramos. En el próximo bloque exploraremos otro aspecto crucial de la oración de fe. Como dice Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Estás listo para descubrir cómo la oración de fe puede mover montañas en tu vida? La oración de fe. En Santiago 5:15 encontramos una promesa poderosa, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Estas palabras nos muestran que la oración de fe no es una simple petición, sino una declaración de confianza absoluta en el poder y la fidelidad de Dios. Pero, ¿qué es exactamente la oración de fe? ¿Y cómo podemos practicarla en nuestra vida diaria? ¿Qué es la oración de fe? La oración de fe se basa en la certeza de que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. En Marcos 11:24, Jesús nos dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Esto no significa que Dios es un genio que concede deseos, sino que, cuando oramos conforme a su voluntad y con fe genuina, podemos estar seguros de que Él actuará. La fe es el canal a través del cual recibimos lo que Dios ha prometido. ¿Cómo tener fe en la oración? 1. La fe se fortalece a través de la palabra de Dios. La fe crece cuando escuchamos y meditamos en la palabra de Dios. Como dice Romanos
El 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más conocemos las promesas de Dios, más fuerte será nuestra fe. Por eso es esencial que pasemos tiempo estudiando la Biblia y meditando en sus verdades, pues la palabra es lo que alimenta nuestra fe y nos da confianza para orar con poder. 2. Despojarse de toda duda. La duda es el enemigo de la fe. Santiago 1:6-7 nos advierte, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda debilita nuestra oración y nos aleja de la certeza de que Dios puede y va a responder. Debemos combatirla con la certeza de que Dios es fiel y cumple sus promesas. 3. Alinearse con la voluntad de Dios. La oración de fe también debe estar alineada con la voluntad de Dios. En 1 Juan 5:14-15 se nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto significa que, antes de orar, debemos buscar la voluntad de Dios a través de su palabra y la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos practicar la oración de fe en nuestra vida diaria? Aquí hay 3 claves prácticas para orar con fe. 1. Aférrate a las promesas de Dios cuando ores. Usa versículos bíblicos que respalden tu petición. Por ejemplo, si estás orando por sanidad, puedes usar Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las promesas de Dios son la base sólida sobre la que podemos edificar nuestra oración de fe. 2. Declara con confianza. No solo pidas, sino también declara, con fe que Dios ya está trabajando en tu favor, como dice Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Declara lo que crees con confianza, sabiendo que lo que has pedido, Dios lo está obrando. 3. Mantén una actitud de gratitud. Aunque no veas la respuesta de inmediato, da gracias a Dios por lo que Él ya está haciendo. Como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud es una señal de que confiamos en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La oración de fe, más que una declaración, es una vida transformada. La oración de fe no es solo un acto de confianza, sino también una declaración de que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Como dice Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe no se mide por su tamaño, sino por su potencial. Con fe, incluso lo que parece imposible puede ser alcanzado. Cierre y llamado a la acción. La oración de fe es una herramienta poderosa que podemos usar para experimentar el poder de Dios en nuestra vida diaria. Cuando oramos con fe, nos alineamos con la voluntad de Dios y confiamos en su fidelidad. No importa cuán grande o pequeño sea el problema, Dios es capaz de hacer más de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Ahora te invito a poner en práctica lo que has aprendido. Aférrate a las promesas de Dios, declara tu fe con confianza y mantén una actitud de gratitud. La oración de fe puede transformar tu vida, mover montañas y traer la respuesta que esperas.
¿Estás listo para ver el poder de Dios manifestado en tu vida a través de la oración de fe? Recuerda como dijo Jesús en Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Que tu fe sea la llave para abrir las puertas de los cielos y experimentar lo imposible hecho posible. Un llamado irresistible. Amados, hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de este estudio tan profundo sobre cómo orar correctamente para recibir respuestas de Dios. Pero quiero que sepas algo muy importante. Si has llegado hasta aquí, no es una casualidad. Este momento, este video, es una invitación directa de Dios para ti. Él no solo quiere que aprendas a orar, sino que anhela transformar tu vida de una manera profunda e irreversible. Él te está llamando, y tú has decidido escuchar. Ahora, la pregunta es, ¿estás listo para dar el siguiente paso? Lo que hemos explorado en este tiempo son principios poderosos, revelaciones que tienen el potencial de revolucionar tu vida de oración. Desde el modelo perfecto del Padre Nuestro hasta la oración en el Espíritu, la intercesión, la persistencia y la fe. Todo lo que has aprendido está diseñado para que no solo seas escuchado por Dios, sino que tus oraciones sean respondidas de maneras tan gloriosas que superen tu imaginación. Pero quiero que reflexiones sobre algo crucial. ¿Vas a poner en práctica lo que has aprendido? Porque la oración no es solo un tema que se estudia, es un estilo de vida, es una relación viva y dinámica con el Creador. Es tu oportunidad de conocerlo más profundamente, de experimentar su poder y su amor en cada área de tu vida. Ahora bien, antes de que nos despidamos, quiero invitarte a hacer algo que puede ser el punto de inflexión en tu caminar con Dios. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, y si algo dentro de ti se ha despertado, quiero que en este mismo instante comentes en este video la frase: Señor, enséñame a orar. Este sencillo acto es más que un comentario, es una declaración de fe, es un compromiso personal de que estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu vida a través de la oración. Y por favor, dale like a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas que, al igual que tú, necesitan aprender a conectarse con Dios de manera poderosa y efectiva. Lo sabías, ¿verdad? Muchas personas dependen de estos videos como su única fuente de enseñanza espiritual. Tu like y suscripción pueden ser el vehículo a través del cual Dios llevará esperanza a alguien que lo necesita desesperadamente. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. No dejes que la pereza o la distracción te robe la oportunidad de ser parte de esta comunidad poderosa, de aquellos que buscan el rostro de Dios cada día. Recuerda, la enseñanza que estás a punto de recibir podría ser la clave que desbloquee una bendición eterna en tu vida. ¿Realmente quieres perdértela? Lo que has experimentado hoy no es algo común. Pocas personas tienen el deseo y la disposición de escuchar la voz de Dios y aplicar su palabra en su vida. Tú eres parte de un grupo selecto, de aquellos que están dispuestos a obedecer y a crecer. Felicidades, has tomado una decisión que puede cambiar tu vida para siempre. Ahora, antes de irte, quiero dejarte con una última reflexión. La oración no es solo un acto, es un privilegio, es la oportunidad única de hablar con el Creador del universo, de compartir con Él tus sueños, tus luchas, tus alegrías y tus peticiones. Y aunque no siempre veas la respuesta inmediatamente, Dios está trabajando a tu favor, moviendo montañas, abriendo puertas que no imaginabas. Él está contigo. Por favor, cuando termines de ver este video, no lo cierres de inmediato. Quédate unos minutos más en silencio. Permite que la música suave que te acompañará hable a tu espíritu. Alaba y agradece a Dios por todo lo que Él está haciendo en tu vida. Él está aquí, Él te está hablando.
Quiero animarte a seguir viendo más videos en este canal. Cada uno de ellos está diseñado para fortalecer tu fe, para acercarte más a Dios y para ayudarte a vivir una vida llena de su presencia. No te conformes con menos. Dios tiene mucho más para ti, y lo que has experimentado hoy es solo el comienzo de lo que Él está a punto de hacer en ti. Gracias por ser parte de esta comunidad especial. Gracias por tus comentarios, por tus likes, por tus suscripciones. Juntos estamos llevando el mensaje de esperanza a un mundo que lo necesita desesperadamente. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén. Lo mejor está por venir. ¿Estás listo para verlo?